Santificarnos en pareja, un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial, con Tony Gassel. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser entendido como entender, ser amado como amar. Hazme un instrumento de tu paz. Bienvenidas, bienvenidos a Santificarnos en Pareja. Hazme un instrumento de tu paz. Eso es lo que le pedimos al Señor en este programa, que nos ayude a vivir en estos tiempos en los que necesitamos paciencia. Paciencia en el tiempo de Adviento. Vamos a conversar sobre ese tema. No cambien de estación, quédese aquí en su Radio María y pidámosle al Espíritu Santo que se haga presente, porque Él es el protagonista siempre. Espíritu Santo, ayúdanos a conquistar el tema de la paciencia para esta Navidad, que no nos ganen el corre-corre de cada día, porque lo importante en este Adviento es esa espera alegre en esta semana Gaudete. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Gracias, hermanas y hermanos, por su sintonía. Demasiadas gracias, de verdad. Vamos a pensar en que estamos en una presa, ya sea que usted venga en un bus o en su propio carro, pero las calles están repletas como suelen estar en diciembre. Y queremos llegar a la casa porque estamos tarde, porque hay que hacer un montón de cosas y no nos va a dar tiempo. Y empezamos a sentirnos incómodos y ocupamos la paciencia. Entonces es bueno en este Adviento irnos tratando de visualizar. La semana pasada hablamos de la humildad, hoy de la paciencia. Conquistar estas palabritas para esa espera, para llegar el día de la Navidad con una canasta de virtudes para el Señor. Señor, te hemos estado esperando, y he ido conquistando la humildad, la paciencia, y ahí cada cual tiene que hacer su inventario de lo que necesita. Es muy posible que necesitemos en nuestro matrimonio un poco más de paciencia en estos tiempos en los que se necesita, pero demasiado. El domingo de Gaudete, que es el tercer domingo del Adviento, siempre se llena de alegría en la espera, ¿verdad? Las lecturas, estamos revisando a San Juan Bautista, que es el que abre el camino del Señor, y nosotros como padres de familia tenemos que ir haciendo lo mismo que Juan el Bautista, abriéndole el camino al Señor para nuestros hijos, para nuestro cónyuge, porque Cristo transforma las relaciones. ¿Cuáles son las heridas que tenemos que sanar en este tiempo de Adviento? ¿Cómo está nuestra comunión matrimonial, nuestro diálogo a corazón abierto, nuestra vinculación? Y es que el Adviento del mundo es comercial. El Adviento del mundo es comercial. Se nos ataca por todo lado para gastar y gastar más, y no se trata de eso. Tenemos que poner un alto y reflexionar y pedirle a Dios paciencia y fidelidad como esas virtudes que necesitamos para lograr llegar a la Navidad diferentes, mejores, y haciendo el ejercicio de ayudar a los demás, empezando por nuestra casa. Estamos en crisis matrimonial, hay perdón que es necesario. Estamos en tiempo de desierto, de silencio de Dios. Estamos en tiempo de desiertos en nuestro matrimonio. Necesitamos convertir el desierto en un campo de rosas y de flores preciosas, pidiendo la gracia de Dios. ¿Cómo estamos viviendo la paciencia en nuestro matrimonio? Si estamos pasando en tiempos de dificultad, esa paciencia la hemos conquistado. ¿Cómo podemos conquistarla? ¿Qué signos de la presencia de Dios podemos ver en nuestra vida matrimonial? La alegría es compartida, estamos compartiendo nuestras alegrías.
cómo juntos podemos preparar la llegada del Señor para nuestra casa, nuestra iglesia doméstica. Y no se trata de hacer el portal, por supuesto, la corona de Adviento, el portal, todo esto hay que hacerlo, pero me refiero a la paciencia, a la fidelidad, a nuestro diálogo matrimonial, a nuestra Eucaristía. ¿Cómo podemos mejorar? Hay que hacer una evaluación, porque el Adviento es una preparación para la llegada, para nuestro encuentro matrimonial con el Señor. Y qué gestos de humildad y de perdón podemos llevarle. Vamos a preparar hoy una canasta para llevarle al Señor de preguntas que tenemos que resolvernos. Tenemos que resolverlos. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, palabra del Señor. Santiago aquí nos está hablando muy claro que nos fijemos en el labrador. El labrador siembra la semilla. Dios es el que hace crecer esa semilla. Y en ese sentido tenemos nosotros, hermanas y hermanos, que sembrar semillas. En este Adviento, sembrar semillas es lo que tenemos que hacer. Y así es como quisiera llegar al catecismo en el numeral 1830 que habla de dones y frutos del Espíritu Santo. Dice así el 1830, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Es el primer numeral, entonces aquí se nos habla de la docilidad a los impulsos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos ser dóciles si pasamos en el corre-corre de diciembre? Entonces aquí la pausa de la oración, la pausa de junto a nuestro cónyuge, tomarnos las manos y aunque estemos enojados, decir, Señor, dinos qué quiere el Espíritu Santo de nosotros. ¿Cuáles son esos impulsos? El numeral que sigue, el 1831, habla de esos 7 dones. Dice que son la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Contemplan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas. Y toma el Salmo 143 que dice, tu espíritu bueno me guíe por una tierra llana. Y luego de Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo. El numeral 1832. Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. De Gálatas 5. Quería irme a esto de los frutos y a los dones del catecismo, porque ahí está la paciencia como un fruto, ¿verdad? Están los dones y están los frutos. Y es un bonito tema para este Adviento. ¿Cómo prepararnos para la Navidad? Bueno, conociendo qué significa, qué quiere decir la iglesia con los dones y con los frutos, pidiéndole juntos como matrimonio y como familia el don de la paciencia. Es un regalo de Dios que se pide, hermanas y hermanos, que se pide y que también, como virtud que es, que se conquista en la repetición. Así como el vicio es la repetición, por ejemplo, la de un alcohólico o un adicto, empieza con un trago o con una droga y a la semana otra y después una día de por medio y después todos los días y después varias veces al día hasta que lamentablemente se pierde esa vida en el vicio. La virtud también, orar por nuestra paciencia todos los días, detectar cuándo soy impaciente. ¿Cuándo soy o no soy paciente? El catecismo siempre después de los numerales tiene un resumen, ¿verdad? En este caso del 1833 en siguiente habla de
esto mismo, ¿verdad? Como un resumen de lo que está arriba. La virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Las virtudes humanas son disposiciones estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Pueden agruparse en torno a 4 virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y más adelante habla de esto, ¿verdad? Las virtudes morales crecen mediante la educación, mediante actos deliberados y con el esfuerzo perseverante. La gracia divina las purifica y las eleva. O sea, necesita de nosotros el Señor para darnos la paciencia. Las virtudes morales crecen mediante la educación, y por eso este programa, y por eso Radio María. Porque se trata de eso, hermanas y hermanos, de compartir estos programas, de discutir estos programas. Como todos los programas, les digo, estos programas son para escucharlos juntos, no necesariamente a la par uno del otro, pero se pueden, como los pueden encontrar. En este caso, el programa se llama La Paciencia en Navidad. Lo buscan en los podcasts de Radio María o en los podcasts de Santificarnos en Pareja, en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales. Se le manda por el WhatsApp al cónyuge o de la forma que usted quiera, y después nos sentamos a conversar para saber qué es lo que ocupamos en tiempos de Adviento para crecer para el Señor espiritualmente y llegar a la Navidad diciéndole al niño: niñito Jesús, he crecido en esto. Para sentarnos frente al Santísimo en este tiempo de Adviento y decirle: Señor, quiero estar un rato a solas, en silencio, para crecer en paciencia. Por supuesto que también en las demás virtudes, decíamos al inicio del programa que, bueno, hay que hacer un examen de conciencia, y si usted es una persona que tiene demasiada paciencia, bendito y alabado sea el Señor. Pero en tiempos de Adviento, en la Navidad comercial, parece que se nos cae la paciencia por el corre, y es cuando más tenemos que orar y más tenemos que prepararnos, porque la Navidad es Cristo. El mundo comercial nos está quitando a Jesús. Ahora dicen felices fiestas. A mí me enoja muchísimo cuando ponen felices fiestas en el mundo. ¿Y Jesús? Y me alegra mucho cuando una institución de gobierno, cuando un centro educativo habla de Navidad y ponen a la Sagrada Familia en sus imágenes, en redes sociales, en la televisión. Tenemos que defender a nuestra familia del mundo que nos ataca comercialmente con el corre y con el compre. Hermanas y hermanos, tenemos que planificar nuestros presupuestos. No podemos dejarnos ir por el mundo. Y en lugar de estar en ese corre del mundo, tenemos que doblar nuestras rodillas y prepararnos en este tiempo tan precioso del Adviento, Al inicio les canté un pedacito de esta canción que se le atribuye a San Francisco de Asís. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar. En esta canción está la paciencia. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Injuria, perdón. Duda, fe segura. Llevar esperanza. Llevar luz donde hay oscuridad. Llevar el gozo del Señor donde hay esa pena. Ayudando a los demás y practicando el perdón. Dando a todos como tú nos das. Y es que tenemos que descubrir ese don y esos regalos que nos das todos los días. Tenemos que abrir nuestros ojos, hermanas y hermanos. Y en este Adviento tenemos que hacerlo. Hazme un instrumento de tu paz. Cantemos juntos. Alabemos al Señor con la música. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe segura en ti. Cante conmigo. Maestro, ayúdame a nunca buscar
querer ser consolado sino consolar, ser entendido como entender, ser amado como amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve yo tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado sino consolar, ser entendido como entender, ser amado como amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos como tú nos das, muriendo es que volvemos a nacer, muriendo es que volvemos a nacer. Santificarnos en pareja. Tratemos, hermanas y hermanos, de aplicar esta canción a este tema de la paciencia en Adviento, ¿verdad? Donde haya odio, ponga yo amor. Entonces, uno se pone a preguntar, bueno, cuando yo respondo con enojo, ¿cómo puedo lograr tener ternura y amor? Evitando ese roce inmediato. Esa explosión por culpa de la impaciencia, puedo llegar a responder mal, a hacer algo que no quiero por esa falta de paciencia. Y entonces tengo que detenerme, pensar y decir, bueno, un momentito, ¿cómo respondo a esto que me están diciendo con ternura y amor? ¿Cómo puedo evitar una reacción inmediata? Donde hay ofensa, ponga yo perdón. La paciencia abre el espacio para perdonar sin que existan cambios instantáneos. Confiando en un proceso de perdón, en un proceso de sanación. Donde haya una discusión, donde haya discordia, ponga yo unión. La paciencia me ayuda a esperar el momento para el diálogo a corazón abierto. El momento oportuno para dialogar, para reconstruir nuestra unidad, que es lo más importante. Paciencia en Adviento y Navidad. Pedirle al Espíritu Santo el don de la paciencia, para que cuando haya desesperación, ponga yo esperanza. Para cuando haya desesperación, poder poner esperanza. La esperanza activa, no la resignación, sino esa confianza que tenemos que tener en Dios para que florezca el desierto, para que esa semilla que decíamos antes del pastor que nos hablaba Santiago, crezca ese fruto. Es Dios el que hace crecer la semilla. Pero la semilla tiene que desaparecer. La canción terminaba con ese muriendo, ¿verdad? Con ese morir para dar vida. El labrador que espera el fruto es digamos, el mensaje de Santiago capítulo 5, el más importante tal vez, creo, de este programa, para que podamos sembrar paz y esperar en el futuro. ¿Qué les parece si tomamos esta canción y la vamos repartiendo como un ejercicio, de matrimonio, ¿verdad? Para poder elegir lo que más, como un examen de conciencia. Donde haya odio, lleve yo tu amor, injuria o duda. Entonces, cada matrimonio, cada persona que está escuchando este programa, partiendo que la paciencia es la que está haciendo el programa hoy, bueno, paciencia para quitar el odio de mi corazón, para practicar el perdón. Entonces, paciencia en la oración para ver ese signo del Espíritu Santo que me indique el camino para encontrar ese perdón en mi corazón y en el corazón de mi cónyuge. Fe segura en ti, si lo que tengo es duda,
si lo que me falta es esperanza, la esperanza es una virtud teologal con la fe y con el amor. Es un regalo de Dios. Si no tengo esperanza, que es esperanza en la vida eterna, no esperanza en que Dios va a hacer mi voluntad, sino esperanza en que yo voy a hacer la de Él. Y eso implica un morir. Muriendo es que volvemos a nacer, ¿verdad? Entonces, ¿a qué tengo que morir en este adviento de alegría por la espera gozosa? Es que estamos en tiempos de oscuridad. ¿Cómo puedo llevar con paciencia tu luz, Señor? Entonces voy a la Eucaristía y practico la Eucaristía diaria. Si no tengo la virtud, porque es una virtud de la Eucaristía diaria, pues podemos pedirle, Señor, que nos regale poco a poco esa virtud, ir una vez adicional a misa, después 2 veces adicionales a misa. Si lo que hemos perdido es el gozo, tenemos que pedir con paciencia ese gozo. Pensemos en Santa Mónica, pensemos en tantas personas que han logrado hacer la voluntad de Dios después de tantos años de oración. Después de tantos años de oración. Y eso es muy importante. A veces Dios no contesta lo que yo quiero, ¿verdad? Y tenemos que tener paciencia. Porque Dios o dice que sí a lo que yo quiero, ¿verdad? O dice que no, o nos hace esperar. Y para esperar la voluntad de Dios tenemos que tener paciencia. Y siempre les recomiendo, ¿verdad?, leer la palabra de Dios. Entonces nos vamos familiarizando con esa voz de Dios mediante los evangelios. Ese observar las circunstancias, las puertas se cierran, las ventanas se abren. La Madre Teresa, Santa Teresa, de Jesús decía, cuando una puerta se cierra, Dios abre una ventana. Eso es aprender a observar circunstancias y esperar con paciencia. La paz de Cristo gobierne sus corazones. Colosenses habla de eso. Tenemos que buscar esa paz espiritual a través de la lectura de la Biblia, la oración, el buscar esa paz, el escribir nuestras oraciones y nuestras peticiones, el escribir sobre este programa y lo que te está diciendo en el corazón. Bueno, paciencia, ¿en qué voy a trabajar? Y uno empieza a escribir, me falta de paciencia en estas áreas, en mi matrimonio, y tenemos que trabajarlo. Yo siempre les recomiendo, hermanas y hermanos, que estos programas los trabajen en los grupos de matrimonio. En realidad, pues, de eso se trata, ¿no? De tener material con un contenido que les dé ideas para trabajar. Entonces, a partir de aquí hay mucho que trabajar, ¿verdad? En los grupos de matrimonios hay lecturas adicionales sobre la paciencia, qué han dicho los santos sobre la paciencia, qué dice la palabra de Dios sobre la paciencia, los frutos del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Entonces, ese ir alineando nuestros deseos con los de Dios, porque Dios realmente nos va a dar lo que necesitamos para llegar al cielo, no nuestros caprichos. En Adviento tenemos que aprender a escuchar al Señor con una fe madura que le dé el valor que tiene esta Navidad a nosotros, el Señor viene para llevarnos a la vida eterna, para tener comunión con Él. Si no tenemos oración constante, Eucaristía, la reconciliación o la confesión, eso aumenta nuestro vínculo con Dios. No podemos conformarnos con explicaciones o con frases que hacen que se duerma nuestro bien moral o nuestro corazón y seguir haciendo el mal. Hay personas que tal vez están en temas que tienen que dejar de hacer. Tal vez está en su vida empezando un triste adulterio, que eso destruye, hermana y hermano, todo lo destruye, a nuestros hijos, a nosotros mismos, a todas las personas, a todas las familias. Y si está su situación, ¿cómo salirme de eso? ¿Cómo salirme de un negocio sucio? ¿Cómo salirme del pecado con paciencia? Y a veces Dios no responde, pero es porque nos está formando en la paciencia.
¿Cómo vamos a reconocer esa voz divina? Hermanas y hermanos, ¿cómo descubrir la paciencia? En nuestro diario espiritual. Al escribir podemos ir detectando, mira, la semana pasada, mira, todo esto que escribí era por falta de paciencia. Y bueno, pidámosle al Señor paciencia. ¿Qué les parece? Ya el tiempo del programa se acaba. Señor, sabemos que la paciencia es un fruto de tu amor. Envíanos al Espíritu Santo para que podamos, Señor, entrar en el misterio de la gracia. Ayúdanos a ir corriendo a la reconciliación. Queremos pedir perdón por todas las faltas y en este Adviento la reconciliación es muy importante para llegar a la Navidad, al inicio de la Navidad, con la llegada del Señor, con un corazón limpio y puro. Te pedimos por nuestra relación matrimonial y nuestra paciencia. ¿Cómo podemos conquistar la paciencia en los temas que hemos revisado? Una vez que uno iba hablando, a uno le salen esos temas que necesitamos sanar y cambiar con la paciencia. Señor, te los ponemos en tus manos. Ayúdanos a formular una estrategia, Señor, para llegar a alcanzar esa paciencia en nuestro matrimonio, como matrimonios juntos alcanzar el don de la paciencia que viene de ti, Señor. Oramos así, Señor, para que tú nos ayudes, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres grande, porque tu misericordia nos tiene que llenar el corazón, Señor, porque tenemos que ir creciendo cada vez más para acercarnos al día en que te vamos a abrazar en esa cena de la Navidad. Feliz Adviento para todas y todos, hermanas y hermanos, y nos consagramos a la Madre de Dios pidiéndole a ella que nos ayude en este camino de alcanzar la paciencia. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Gracias y le pedimos al Señor que nos haga un instrumento de su paz. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.